Bienvenidos a Max Autos, hoy hablaremos de algo muy importante que te dejará con la boca abierta. ¿Estás listo? Aquí tenemos un motor de 4 tiempos y aquí uno de 2 tiempos. Si observamos la anatomía básica de estos dos motores, al primer vistazo podríamos asumir que son prácticamente gemelos mecánicos. Ambos están equipados con un cárter que protege y contiene el cigüeñal, un componente esencial que convierte el movimiento lineal en rotación. También comparten una biela que une el cigüeñal al pistón, un pasador de pistón que asegura la articulación de la biela con el pistón, y el pistón mismo, el corazón móvil que impulsa el proceso de combustión. Además, ambos motores cuentan con un cilindro, una cámara sellada donde ocurre la transformación de la energía química del combustible en energía mecánica. Su principio operativo fundamental es idéntico. El pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo en un movimiento reciprocante, y esta acción se transfiere al cigüeñal, que gira y transmite esa rotación a través de una serie de engranajes en la transmisión hasta llegar a las ruedas del vehículo, ya sea una motocicleta ligera, un automóvil robusto o incluso una herramienta como una motosierra. Sin embargo, más allá de estas similitudes estructurales y funcionales que podrían engañar a un ojo inexperto, los motores de 4 tiempos y 2 tiempos se bifurcan en caminos radicalmente distintos, representando dos filosofías opuestas de combustión interna que han marcado la evolución tecnológica del transporte y la maquinaria a lo largo de más de un siglo. El objetivo de este video es brindarte una explicación exhaustiva y definitiva, el único recurso que necesitarás para comprender a fondo cómo operan estos motores, cómo se diferencian en su diseño y funcionamiento, y por qué uno ha prevalecido sobre el otro en la mayoría de las aplicaciones modernas. No solo vamos a diseccionar el funcionamiento interno de cada tipo de motor con un nivel de detalle casi quirúrgico, sino que también exploraremos las diferencias críticas que los separan, las ventajas que los hacen destacar en ciertos contextos y las desventajas que han moldeado su destino en la industria. Este análisis nos permitirá responder una pregunta que ha intrigado a ingenieros, mecánicos y entusiastas por décadas: ¿por qué el motor de 4 tiempos se consolidó como el estándar dominante en autos, camiones y motocicletas, a pesar de ser notablemente más grande en tamaño, más pesado en construcción, más costoso de fabricar y ensamblar, y significativamente más complejo en su ingeniería? Para desentrañar este misterio, comencemos con un recorrido completo y detallado por el motor de 4 tiempos, explorando cada etapa de su operación con precisión. ¿Por qué se le llama motor de 4 tiempos? El nombre proviene de su ciclo operativo, una secuencia que requiere 4 movimientos distintos del pistón, conocidos como tiempos, para completar un ciclo de combustión que genere potencia útil. Cada tiempo es un desplazamiento completo del pistón, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y cada uno corresponde a 180 grados de rotación del cigüeñal. Esto significa que un ciclo completo abarca 720 grados, o 2 revoluciones enteras del cigüeñal, lo que equivale a 4 etapas bien definidas: admisión, compresión, combustión y escape. Cada una de estas etapas desempeña un papel específico en el proceso, y su separación en tiempos discretos es lo que distingue al 4 tiempos de otros diseños. El primer tiempo, la admisión, inicia cuando el pistón desciende desde el punto muerto superior, PMS, la posición más alta dentro del cilindro, hasta el punto muerto inferior, PMI, la posición más baja. Este movimiento descendente crea un espacio vacío dentro del cilindro, generando un vacío parcial o una zona de baja presión. Imagina el cilindro como un pulmón mecánico que inhala aire. Al bajar el pistón, se forma una cavidad donde la presión cae por debajo de la atmosférica, que es de aproximadamente 1 bar o 101 kilopascales al nivel del mar, dependiendo de las condiciones ambientales como la altitud o la temperatura. Esta diferencia de presión no es un estado estable en la naturaleza, el aire siempre busca equilibrar las presiones, un principio físico conocido como la ley de los gases ideales. Debido a este desequilibrio, el aire del exterior, mezclado con combustible, generalmente gasolina en motores de combustión interna de ciclo Otto, o diésel en otros casos, es succionado rápidamente hacia el cilindro a través de un sistema de admisión. Este sistema puede incluir un carburador, que atomiza el combustible en el aire, o un inyector electrónico, común en motores modernos, que pulveriza el combustible con precisión milimétrica.
El flujo de entrada llena el cilindro con una mezcla fresca de aire y combustible en una proporción ideal, típicamente 14.7:1 en peso para gasolina, relación estequiométrica, aunque esto varía según el diseño del motor y las condiciones de operación. Cuando el pistón alcanza el PMI, el volumen máximo del cilindro está ocupado por esta mezcla y el tiempo de admisión termina, marcando el inicio de la siguiente fase. El segundo tiempo es la compresión. Aquí, el pistón invierte su dirección y asciende desde el PMI hacia el PMS. Al subir, reduce progresivamente el volumen disponible dentro del cilindro, comprimiendo la mezcla de aire y combustible en un espacio cada vez más pequeño, un proceso que puede reducir el volumen original entre 8 y 12 veces, dependiendo de la relación de compresión del motor. Por ejemplo, 10:1 significa que el volumen se reduce a una décima parte. Esta compresión eleva la presión y la temperatura de la mezcla drásticamente, la presión puede aumentar a varios bares, y la temperatura puede superar los 200 grados centígrados antes de la ignición, preparando las moléculas de aire y combustible para una combustión más eficiente y potente. La compresión es un paso crítico porque concentra la energía potencial, haciendo que la reacción química posterior libere más fuerza. Justo antes de que el pistón llegue al PMS, cuando la mezcla está en su estado más comprimido y denso, la bujía dispara una chispa eléctrica entre sus electrodos, un evento cuidadosamente sincronizado por el sistema de encendido del motor, que puede ser una bobina clásica o un módulo electrónico en diseños modernos. Esta chispa, que genera un arco de apenas unos milivoltios, enciende la mezcla y desencadena la combustión. Es importante desmentir un error común, muchas personas describen este proceso como una explosión, pero no lo es. Una explosión implicaría una detonación, un evento violento, rápido y descontrolado que podría dañar las piezas internas del motor, como el pistón o las paredes del cilindro. En realidad, lo que ocurre es una deflagración, una combustión controlada y progresiva que se propaga de manera ordenada. El proceso comienza con la ignición de una pequeña porción de la mezcla cerca de la bujía. El calor de esta combustión inicial, que puede alcanzar miles de grados en el punto de ignición, se transfiere a la capa adyacente de la mezcla, inflamándola. Esta capa enciende la siguiente, y así sucesivamente, en una reacción en cadena que se extiende como una onda esférica desde la bujía hacia las paredes del cilindro. Este frente de llama avanza a una velocidad de entre 20 y 100 metros por segundo, dependiendo de factores como la presión, la temperatura y la composición de la mezcla, hasta que toda la carga se ha quemado en una fracción de segundo, típicamente entre 1 y 5 milisegundos en un motor de alta velocidad. A medida que la combustión se propaga, la temperatura dentro del cilindro puede superar los 2000 grados centígrados en el núcleo de la llama, y la presión se dispara a niveles entre 10 y 20 bares, o incluso más en motores de alto rendimiento. Dado que el cilindro está completamente sellado en este momento, gracias a las válvulas cerradas y los anillos del pistón que evitan fugas, esta presión no tiene escapatoria y actúa directamente sobre la superficie superior del pistón, empujándolo hacia abajo con una fuerza inmensa. Este es el tercer tiempo, el de combustión o expansión, y es el único de los 4 que genera potencia útil para el motor. La energía química almacenada en el combustible se transforma en energía mecánica, el pistón desciende, hace girar el cigüeñal a través de la biela, y este movimiento rotatorio se transmite a la transmisión y, finalmente, a las ruedas del vehículo o al sistema que el motor impulsa. Cuando el pistón llega nuevamente al PMI, la mezcla de aire y combustible se ha quemado por completo, dejando tras de sí gases de escape compuestos principalmente por dióxido de carbono, CO, vapor de agua, HO, nitrógeno, N, y trazas de contaminantes como monóxido de carbono, CO, o hidrocarburos no quemados, HC, dependiendo de la eficiencia de la combustión. Entonces comienza el cuarto tiempo, el escape. El pistón sube otra vez desde el PMI hacia el PMS, empujando estos gases residuales fuera del cilindro. Los gases salen a través de una válvula de escape hacia un sistema de tuberías que incluye un convertidor catalítico, que transforma los contaminantes en compuestos menos dañinos, como CO y agua, y un silenciador, que reduce el ruido del escape antes de liberarlos al ambiente. Con este movimiento,
el ciclo de 4 tiempos se completa y el pistón está listo para iniciar un nuevo ciclo de admisión, repitiendo el proceso indefinidamente mientras el motor esté encendido. Si tienes conocimientos básicos de mecánica o un interés en cómo funcionan los motores, es probable que esta explicación te haya generado preguntas adicionales. ¿Cómo se regula exactamente la entrada de aire y combustible durante la admisión? ¿Qué impide que la mezcla escape durante la compresión o que la energía de la combustión se pierda? ¿Cómo se asegura la salida limpia de los gases de escape? La respuesta a todas estas interrogantes radica en un componente fundamental del motor de 4 tiempos, las válvulas, piezas ingeniosas que actúan como porteros mecánicos para controlar el flujo de gases en el momento preciso. Durante el tiempo de admisión, la válvula de admisión se abre para permitir que la mezcla de aire y combustible ingrese al cilindro, generalmente ubicada en la culata, la parte superior del motor. En los tiempos de compresión y combustión, tanto la válvula de admisión como la de escape permanecen cerradas, sellando el cilindro herméticamente para evitar fugas de la mezcla o de la presión generada por la combustión. Finalmente, durante el tiempo de escape, la válvula de escape se abre para dejar salir los gases residuales, completando el ciclo. Este sistema de válvulas es lo que permite que el motor de 4 tiempos sea tan eficiente y versátil, pero también lo que lo hace más complejo. Las válvulas no se mueven por arte de magia, son accionadas por un árbol de levas, una barra giratoria con lóbulos excéntricos diseñados con precisión. Cada lóbulo tiene una forma específica, cuando gira y presiona un balancín, o directamente la válvula en algunos diseños, empuja la válvula hacia abajo contra la fuerza de un resorte, abriéndola para permitir el paso de gases. Cuando el lóbulo se aleja, el resorte devuelve la válvula a su posición cerrada con rapidez, asegurando un sello perfecto. La altura del lóbulo determina la elevación de la válvula, es decir, cuánto se abre, medida en milímetros, como 8 milímetros o 10 milímetros en motores típicos, mientras que su ancho define la duración, o cuánto tiempo permanece abierta, medida en grados de rotación del cigüeñal, como 240 o 280 grados. Estos parámetros son cruciales para el rendimiento, más elevación y duración pueden aumentar la potencia, pero también afectan la eficiencia a bajas revoluciones. Para que el motor funcione correctamente, el árbol de levas debe estar perfectamente sincronizado con el cigüeñal y el pistón. Esto se logra mediante una correa de distribución hecha de caucho reforzado, o una cadena de levas, de acero, que conecta ambos componentes en una relación fija, generalmente 2:1. Lo que significa que el cigüeñal gira 2 veces por cada vuelta del árbol de levas. Esta sincronización asegura que la válvula de admisión se abra durante el descenso del pistón, que ambas permanezcan cerradas durante la compresión y la combustión, y que la válvula de escape se abra durante el ascenso final. En nuestro modelo de demostración, la cadena está visiblemente floja porque faltan las guías y tensores, componentes esenciales en un motor real que mantienen la tensión adecuada y evitan saltos o roturas, problemas que podrían desalinear el tiempo y causar fallos graves. Como puedes observar, el motor de 4 tiempos depende de un conjunto intrincado de piezas mecánicas para manejar la entrada y salida de gases, válvulas, árbol de levas, balancines, resortes, correas o cadenas, y sus respectivos soportes. Esto añade un peso considerable al diseño. Un motor de 4 tiempos típico puede pesar entre 10 y 20 kilogramos más que un 2 tiempos equivalente solo por estos componentes, dependiendo del tamaño y la aplicación. Por ejemplo, una moto de 125 centímetros cúbicos frente a un auto de 2.0 litros. También introduce una complejidad significativa. Cada pieza debe ser fabricada con tolerancias precisas, ensamblada correctamente y mantenida regularmente para evitar desgaste o fallos. Además, genera fricción, mover todas estas partes requiere energía, y esa energía se extrae de la combustión misma, reduciendo ligeramente la potencia neta disponible para las ruedas. Abrir una válvula contra la resistencia de su resorte, por ejemplo, demanda una fuerza notable, en un motor real, entre 50 y 100 newtons por válvula, dependiendo del diseño. Esta fuerza no viene de la nada, es generada por la combustión y transmitida a través del cigüeñal y la cadena al árbol de levas, lo que significa que una fracción de la potencia del motor se pierde en operar su propio sistema de válvulas. En un motor de 4 cilindros con 16 válvulas, 4 por cilindro,
Este consumo puede representar entre el 5% y el 10% de la potencia total en ciertas condiciones, una penalización que no existe en diseños más simples. Estas piezas móviles también son puntos potenciales de fallo. Si la correa de distribución se desgasta o se rompe, o si la cadena salta un diente debido a una tensión inadecuada, la sincronización se pierde y el motor puede funcionar mal, perdiendo eficiencia y potencia. En casos extremos, en un motor de interferencia, donde las válvulas y el pistón comparten el mismo espacio en momentos distintos, un desajuste puede hacer que el pistón choque con una válvula abierta, doblándola o rompiéndola y dañando potencialmente el pistón, la culata o incluso el bloque del motor. Este diseño de interferencia es común en motores modernos porque permite relaciones de compresión más altas, como 11:1 o 12:1, aumentando la eficiencia y la potencia, pero el riesgo de fallo catastrófico es un precio que se paga por esa ventaja. Ahora, dejemos el motor de 4 tiempos a un lado y dirijamos nuestra atención al motor de 2 tiempos, un diseño que aborda estos desafíos de una manera completamente diferente y revolucionaria. En un motor de 4 tiempos, la parte superior del cilindro está ocupada por una culata compleja, repleta de válvulas, resortes y una tapa que las protege. En contraste, el motor de 2 tiempos simplifica esto drásticamente, en lugar de una culata con componentes móviles, solo tiene una tapa de cilindro, una pieza estática que cubre el espacio superior. No hay válvulas, ni árbol de levas, ni cadenas, ni resortes, ni balancines. Esta reducción elimina una cantidad significativa de peso. Un 2 tiempos puede ser hasta un 30% más ligero que un 4 tiempos de igual desplazamiento, reduce los costos de fabricación al minimizar las piezas necesarias, simplifica el mantenimiento al eliminar sistemas complejos y disminuye las posibilidades de fallos mecánicos relacionados con componentes móviles. Pero esto plantea una pregunta obvia y fascinante: sin válvulas, ¿cómo logra este motor manejar la entrada y salida de gases? La respuesta es el concepto central que define al 2 tiempos y lo hace único. Mientras que el motor de 4 tiempos utiliza exclusivamente el espacio sobre el pistón para realizar su ciclo de combustión, el de 2 tiempos aprovecha tanto el área superior como la inferior del pistón, convirtiendo el cárter en una cámara activa del proceso. En un 4 tiempos, la mezcla de aire y combustible nunca desciende por debajo del pistón, permanece confinada al cilindro superior y el cárter está lleno de aceite lubricante. En un 2 tiempos, en cambio, el espacio debajo del pistón, el cárter, se usa como una cámara de admisión y compresión, y la mezcla de aire y combustible fluye libremente entre ambos lados del pistón a través de puertos estratégicos en las paredes del cilindro. Esta diferencia estructural es la base de su funcionamiento y explica tanto sus impresionantes ventajas como sus limitaciones inherentes. Analicemos el ciclo de combustión del motor de 2 tiempos con un nivel de detalle que revele cada paso del proceso, comenzando con el pistón en el punto muerto superior, PMS, justo en el momento en que la combustión se inicia. La bujía dispara una chispa que enciende la mezcla de aire y combustible comprimida sobre el pistón, generando una presión explosiva que lo empuja hacia abajo con fuerza. Este es el primer tiempo, que combina la combustión con la transferencia de gases, una multitarea que distingue al 2 tiempos del 4 tiempos. Al mismo tiempo, debajo del pistón, en el cárter, ya hay una mezcla fresca de aire y combustible lista para entrar en acción y explicaremos cómo llegó allí en breve. A medida que el pistón desciende, primero destapa el puerto de escape, una abertura tallada en la pared del cilindro a una altura específica, generalmente a un 60 a 70% de la carrera total del pistón desde el PMS. Este puerto permite que los gases de combustión, a una alta presión, alrededor de 5 a 10 bares inmediatamente después de la ignición, comiencen a salir hacia el sistema de escape. Simultáneamente, el movimiento descendente del pistón comprime la mezcla fresca en el cárter, aumentando su presión a aproximadamente 1.5 a 2 bares, dependiendo del diseño. Esta mezcla comprimida no puede salir aún porque el puerto de transferencia, otro orificio en el cilindro, ubicado más abajo que el de escape, sigue bloqueado por el faldón del pistón, la parte inferior más ancha y extendida del pistón diseñada para actuar como una válvula móvil. Conforme el pistón continúa bajando, finalmente abre los puertos de transferencia, generalmente uno o dos orificios simétricos conectados al cárter por canales internos.
Esto permite que la mezcla comprimida debajo del pistón sea transferida al área superior del cilindro a través de estos conductos. En este momento, la presión dentro del cilindro ha disminuido significativamente porque gran parte de los gases de combustión ya han escapado por el puerto de escape, cayendo a niveles cercanos a 1 bar o menos. La mezcla fresca, al entrar con una presión mayor que los gases restantes, no solo llena el cilindro, sino que también empuja los restos de gases de escape hacia afuera en un proceso conocido como barrido. Este barrido es esencial para renovar la carga del cilindro, pero aquí surge la primera gran desventaja del diseño del 2 tiempos. Dado que el puerto de escape permanece abierto mientras la mezcla fresca entra por los puertos de transferencia, una porción de esta mezcla sin quemar, que contiene valioso combustible, también se escapa por el escape antes de que pueda combustionarse. Este desperdicio puede representar entre el 10% y el 30% de la mezcla total en diseños básicos, dependiendo de factores como las RPM, el diseño.